Listo, pues ya está. Vamos a comenzar. Ok, Atsiri, lo voy a tomar en cuenta para la asistencia de la semana pasada, que también estabas presente. Déjalo, voy a anotar acá. Atsiri, Carla Basurto. Listo. Es muy importante cuando ustedes ingresen a cualquier sesión síncrona con sus asesores que pongan su nombre en el chat para que se puedan asegurar de que el asesor los puso. De cualquier manera, cuando ustedes revisen las asistencias a sus sesiones en el portafolio de evidencias, ustedes van a poder ver las asistencias que les ha puesto el asesor. Entonces, bueno, pueden, como estas sesiones se quedan grabadas, ustedes pueden evidenciar si estuvieron presentes y participaron de la sesión. Recuerden que es muy importante no solo estar presente, sino participar de la sesión en lo posible para que puedan contar con la asistencia completa, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ahora con nuestra videosesión. Esta videosesión es la videosesión número 2 de la semana 3. Esto quiere decir que están ya a una semana de terminar su módulo propedéutico. La siguiente semana, la semana 4, es la semana de cierre. Será la última semana que tengan de módulo propedéutico, lo cual quiere decir que ya para el mes de septiembre podrán estar cursando el módulo 1 en ordinario, quienes de ustedes sean promovidos a ser estudiantes de prepa en INEACEP. Recuerden, es muy importante, no lo olviden, que están corriendo junto con muchos otros miles de aspirantes que están en los diferentes grupos. Entonces el estar obteniendo los mejores puntajes es básico y elemental para poder asegurar su lugar. En la semana de cierre, que es la siguiente semana, hablaremos un poco más acerca de lo que sucede en caso de que ustedes no sean promovidos. No es grave, no, realmente no pasa nada. Ustedes pueden tomar la convocatoria sin límite de intentos, ya con conocimientos que hayan adquirido previos a través de este primer módulo que cursaron, pero de cualquier manera, pues lo ideal es quedar en esta primer convocatoria, ya que, bueno, le han dedicado el tiempo y el esfuerzo y la atención a todas sus actividades. Eh, Vamos en esta sesión a hablar un poco de la actividad integradora 6. Noto que hay a lo mejor un poco de confusión en cuanto a cómo se debe llevar a cabo esta actividad todavía. La actividad integradora 5, en base a lo que he calificado, me parece que está un poquito más claro la forma en la que deben responder. Sin embargo, hay unos puntos de la actividad integradora 6 que quisiera nada más revisar para quienes todavía no la han entregado, lo puedan tener muy claro. Adicionalmente, vamos a revisar los cuestionarios que deben responder. Es súper importante que respondan estos cuestionarios. Cuando ustedes no responden estos cuestionarios, no van a poder acceder a los contenidos de semana 4. Vamos a hablar un poco de eso también. Y adicionalmente quiero dedicar minutos de la sesión, un rato de la sesión, a hablar acerca del foro integrador. El foro integrador es un elemento súper importante del módulo porque es el único foro que sí se evalúa. Hasta esta semana 3 ustedes están participando en el foro aprendiendo, foro social, foro tecnológico, etcétera, y estas participaciones no se evalúan. Aunque el asesor está siempre presente y moderando estos foros, son unos foros que no cuentan como, digamos, parte de su calificación. Sin embargo, el foro de integración sí cuenta dentro de un promedio, sí tiene un porcentaje de evaluación y entonces, por lo tanto, es muy importante que podamos hablar de él. Yo siempre intento abordar el foro de integración en esta sesión de cierre de semana 3 porque el foro de integración tiene unas especificaciones, unas características realmente muy específicas para poder trabajar de él. Un segundo, por favor. Un segundo. Mana, estoy en clase, te marco ahorita, ¿ok? Mana, beso, bye. Bye. Una disculpa. El foro de integración tiene características muy específicas que deben de atender desde el día lunes de semana 4 para poder cumplir con todo lo que es necesario. Entonces, por esa razón siempre me gusta hablar del foro de integración en esta sesión de cierre de semana 3. Antes de que pasemos a los puntos que les he comentado, como siempre, quisiera abrir el micrófono para ustedes.
saber si tienen alguna duda, algo con lo que se hayan topado. Para quienes me han preguntado acerca del certificado de secundaria, únicamente comentarles que ya le he escrito al SAME, está revisando la situación y esperaremos su respuesta lo más pronto posible para poder ver qué pueden hacer en caso de no tener su certificado de secundaria aún. Sin embargo, aprovecho de nuevo para recordarles a todos que necesitan ese papel para llevar a cabo el trámite de inscripción. Si no lo tienen, es muy importante que inicien ese trámite desde ya, para que no se vayan a ver impedidos de inscribirse por ese papel si es que no lo tienen listo. Entonces, bueno, les abro el micrófono, no sé si alguien quiera comentar algo en base al módulo, cómo se ha sentido ya a una semana de terminar, acerca de las actividades, alguna duda en específico, alguna participación, algún comentario para mí o para sus compañeros. El espacio es suyo y esperamos. Bueno, dado que... Ah, sí, Itzel, muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros, maestra. Buenas noches. Yo sí quisiera aclarar o que me aclarara sobre el foro de integración. Esto es mi única duda que tengo, que se sea más explícita la información que nos va a dar sobre este foro. Claro que sí, Itzel, con mucho gusto. Es realmente importante hablar de este foro, como te lo comenté, aunque pertenece a las actividades de semana 4, a mí siempre me gusta hablar de él al final de semana 3. Ahora que lleguemos a ese punto verán por qué. Es muy importante entender bien cómo funciona el foro. Son 8 puntos de su promedio los que penden de su calificación de este y de sus participaciones en este foro. Entonces, con mucho gusto, ahora que lleguemos a ese punto, lo veremos a detalle. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, siendo que parece que no, voy a compartir pantalla. Recuerden que al compartir pantalla apago mi cámara, sin embargo estoy pendiente de las manos, de sus comentarios, etcétera. Por favor, si quieren comentar algo, libremente abran su micrófono, comenten o escriban en el chat. Yo estaré pendiente de las notificaciones para poder atenderles. Listo, nada más espero confirmación de que pueden ver la plataforma, por favor, de Prepa en Línea. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Atsiri. Sí, se puede ver. Gracias. Entonces, vamos a semana 3 y vamos a pasar directamente a la actividad que les comenté que quiero revisar, que es la actividad integradora número 6. La actividad integradora número 5, que es esta de acá, tiene un cuadro que ya hemos revisado en la sesión anterior, donde ustedes van a integrar todas sus respuestas. Y solo como comentario, recordarles que las respuestas que ustedes incluyen en este comentario se evalúan también conforme a rúbrica en el campo del pensamiento crítico. Entonces es muy importante que sus respuestas sean completas y que sean redactadas a manera continua, que no sean respuestas aisladas a cada una de las preguntas guía. Si tienen alguna duda sobre esta actividad, por favor regresen a la sesión anterior, que en ella abrimos el documento e hicimos un ejercicio más detallado acerca del mismo. Vamos a atender hoy esta parte, que es la actividad integradora número 6. Me parece que es importante tocar algunos puntos acerca de esta actividad. En especial, lo que quiero hablar sobre esta actividad tiene que ver con la extensión de las respuestas que he recibido en las tareas que he evaluado hasta el momento. El documento de la actividad integradora 6
les invita a hacer una redacción bastante amplia que tiene que ser en sus propias palabras, es decir, debe ser de su propia autoría. Es muy importante recordar que siempre tenemos que estar pendientes de no caer en algún tipo de plagio de forma intencional o a veces pasa de forma no intencional. Cuando nosotros copiamos y pegamos elementos de texto de cualquier lugar y no les damos el crédito correspondiente, estamos incurriendo en plagio y esto afecta negativamente nuestra calificación. Hay ocasiones donde esto sucede de manera no intencional. Un ejemplo muy claro es cuando en la actividad se habla, en la actividad integradora número 4 me parece que hablamos, o el número 3 que hablamos sobre las normas de etiqueta y que se pregunta, bueno, los elementos para incluir en una pregunta y varios de ustedes tomaron captura de pantalla del recurso y lo pusieron como respuesta esa imagen en la actividad. Eso se podría decir que es incurrir en plagio de forma no intencional, ¿de acuerdo? Porque el recurso está ahí, es de dominio público y lo que están haciendo es presentar la información que se les pide. Sin embargo, es muy importante, si hacen eso, poner una referencia de dónde están tomando esa información. Sin esa referencia, no se puede tomar como una respuesta válida. Cualquier cosa que ustedes pongan en un documento que no sea de su propia autoría, tiene que estar debidamente referenciado. En ese sentido, les quiero compartir también una página donde ustedes van a poder referenciar todo lo que tomen de la red. Hay diferentes maneras de referenciar un contenido, es decir, de poner de dónde lo hemos tomado. En Prepa en línea lo que hacemos es utilizar un formato que se llama APA. El formato APA lo único que es una manera, un formato de referenciar información. Ustedes pueden entrar y esto les invito a que lo anoten porque lo van a poder ocupar en todo su trayecto. Para poder entrar van a buscar en Google citar en APA y esto les va a aventar diferentes resultados. A mí me gusta ocupar este que es de la Universidad UNID de México. Entonces, cuando ustedes entran a este vínculo de la Universidad UNID, el vínculo es red.unid.edu.mx. Aquí es donde ustedes van a poder generar todas sus citas bibliográficas de los contenidos que vayan a compartir en sus tareas o trabajos. Lo que tiene muy bueno este generador de citas es que tiene diferentes opciones para que ustedes puedan elegir qué es lo que están ocupando como cita. Un libro, artículo de alguna revista que tengan, una página web, un periódico, algún video de YouTube, un post de Facebook, incluso de Twitter, etc. Entonces, esta página les va a ayudar mucho con eso. Vamos a hacer un rápido ejercicio. Supongamos que están haciendo un trabajo acerca de, no sé, crecimiento demográfico de México. Entonces vamos a tomar, recuerden siempre es muy importante revisar que las páginas de donde estamos tomando la información sean páginas confiables, en este caso pues páginas del gobierno, del Banco Mundial, del Instituto del INEGI, etcétera. Estas son todas fuentes confiables que se pueden ocupar. Vamos a tomar como referencia este artículo de la Gaceta UNAM, el crecimiento poblacional de México, un problema grave. Entonces, supongamos que ese es el artículo que ustedes van a tomar. Esto es un artículo de una página web, por lo cual ustedes acá van a tomar como referencia esto. Fuente es un artículo de una página web. Hacemos clic y les va a abrir. ¿Sí, Itzel? Itzel, ¿tienes una duda? Itzel, voy a regresar a la presentación y estoy pendiente de tu duda para poderte atender, ¿de acuerdo?
Entonces, en cualquier caso, ya sea que ustedes elijan que van a citar un artículo, un blog, un post de Facebook, etcétera, lo que va a hacer es abrirles este cuadro donde ustedes van a ir incluyendo los datos que se les pide. En este caso, por ejemplo, el primer dato es el autor del artículo que están referenciando. Eso lo pueden encontrar acá. El autor es Patricia López. Copiamos y pegamos. Después nos solicita la fecha de donde se ha tomado el artículo. Aquí tenemos mayo 14 de 2018. Recuerden que este es un ejercicio hecho al azar. Lo más importante también es revisar bien las fuentes que estamos tomando. Si estamos en 2023, pues quizás deberíamos ocupar un artículo más reciente. Esto es únicamente un ejercicio. El título del artículo, copiamos y pegamos. Lugar de la publicación, esto se refiere más bien a lugar geográfico de la publicación. Vamos a poner que esto se ha publicado pues en México, ¿no? En el país de México, dado que es de la Gaceta de la UNAM. Casa publicadora, podemos poner Gaceta UNAM. Muchas veces esos datos los pueden encontrar acá abajo en las páginas. Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí es donde ustedes van a encontrar varios datos cuando tengan que hacer estas fichas. Ahora vamos a poner Gaceta UNAM en la casa publicadora. La dirección web de procedencia, esto únicamente es copiar el hipervínculo de acá, copiar y pegar en el espacio que nos da. Guardamos los datos y ponemos crear ficha. Inmediatamente les va a salir este texto, que esta es una cita en formato APA. El formato APA se refiere a poner el nombre del autor, un punto, la fecha entre paréntesis, punto, el título del artículo en letra cursiva, punto. Eso es citar en APA, la manera en la que presentamos la información. No es más que un formato de presentación, sin embargo es el formato que ocupamos en Prepa en línea. Entonces copiamos ese texto y ya una vez que estén en su trabajo, van a la página, a la parte de acá abajo, ustedes pueden insertar un pie de página. Y en el pie de página poner las referencias que han ocupado. Entonces aquí en el pie de página lo insertan y donde dice escribir es donde pueden poner lo que han copiado y esa es una cita referencial en APA. ¿Hay alguna duda en cuanto a este tema de las referencias y cómo generar las citas en APA? Me regreso acá para ver si hay alguna duda todavía. Itzel. Bueno, continuamos entonces acá. Así dime. Ok, de acuerdo. Gracias Marisol también. Itzel, entonces estoy pendiente. Ahora estamos en la actividad integradora 6. La actividad integradora 6 es una de las actividades donde ustedes tienen pues una extensión específica que alcanzar en sus respuestas. Entonces es muy importante que esto lo tomen realmente como una característica a cumplir. Yo dentro de la rúbrica tengo que evaluar si ustedes han cumplido con este punto de la extensión que se les pide en sus actividades. Muchas veces los aspirantes escriben 3 o 4 renglones y esa respuesta la dan como válida. Sin embargo, yo dentro de la rúbrica de calificación no puedo hacer lo mismo. Aquí es muy claro que se les pide un mínimo de media cuartilla
y un máximo de una cuartilla. Una cuartilla es una página realmente. Entonces ustedes tendrían que entregar como mínimo media página de reflexión y como máximo una. Ahora, estos diferentes puntos que están acá se asemejan un poco a las preguntas guía que están en la actividad integradora número 5. Nada más que en vez de ser preguntas guía, son temas de reflexión. La idea es que ustedes puedan leer estos puntos y hacer una reflexión sobre ellos. Es decir, ustedes van a identificar en sus propias circunstancias y condiciones cuáles son las diferencias que encuentran en este sistema escolar. Aunque esta pregunta se les propone en la actividad integradora número 1, ya en semana 3 han tenido tiempo de explorar la plataforma y de explorar el método educativo. Entonces, estas diferencias, quien me puso en semana 1 no existe ninguna diferencia, probablemente ahora en semana 3 sea capaz de identificar como muy puntualmente cuáles son las diferencias específicas. Se les pide las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea, los cambios que van a hacer en tu vida o que han hecho para poder cumplir con los objetivos que se han planteado y concluir su educación media superior, y las estrategias de estudio que van a aplicar. No es lo mismo poner una estrategia de estudio sería, por ejemplo, en el transporte público voy leyendo los recursos porque ya descargué la guía y entonces al llegar a casa ya tengo información para empezar a trabajar. Eso es una estrategia. Sin embargo, eso no es un cambio en tu vida, ¿no? A lo mejor los cambios que voy a hacer en mi vida tienen que ver con anteriormente cuando llegaba a mi casa, veía un rato la televisión, cenaba, pasaba un rato en redes sociales y me acostaba a dormir. Y el día de hoy voy a cambiar el tiempo que pasaba en la televisión o en redes sociales por tiempo de estudio para entregar mis actividades. Eso es un cambio. Ahora, no vamos a contestar las preguntas directamente abajo de cada una de las reflexiones. Aquí no van las respuestas abajo de cada pregunta. Lo que vamos a hacer es, después de leer cada una de estas situaciones y hacer una reflexión, vamos a crear un texto completo. Es decir, acá debajo de ellas es donde vamos a poner número 1 y empezaremos con la reflexión y con el escrito que va a abordar todos estos puntos. Es decir, vamos a hacer una composición y vamos a desarrollar en el lenguaje escrito esta reflexión y análisis donde hablemos de todos estos puntos que se plantean acá. No vamos a poner respuestas aisladas y no son respuestas de 1 o 2 renglones. Tenemos que esforzarnos por lograr hacer esta redacción. Ya se los he comentado, esta es una habilidad que se desarrolla con el esfuerzo, con el trabajo diario, y entonces a medida que ustedes vayan haciendo sí estoy compartiendo pantalla, chicos, sí pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, maestro, sí se puede ver. Ah, ok, gracias. Me entró como la duda de pronto por la pantalla que estoy viendo atrás. Entonces, a medida que ustedes vayan generando lenguaje escrito, será mucho más fácil. Habrá módulos donde se les pida escribir ensayos completos de 3 o 4 o 5 cuartillas. Es importante que empiecen a desarrollar esa habilidad desde ahora. Les puedo asegurar que les será mucho más fácil en el futuro contestar esas actividades que tienen una extensión específica de escrito. Lo mismo vamos a hacer acá. Acá se les solicitan 2 párrafos. 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, es decir, no les están pidiendo 5 renglones. Son 2 párrafos por lo menos de 5 líneas. Aquí no hay máximo. Pueden ser 10, 15 o 20 líneas por párrafo siempre que el párrafo mantenga su estructura. Recuerden que un párrafo se mantiene como un párrafo. Se mantiene como un párrafo siempre que se esté tratando el mismo tema. Una vez que cambiamos de tema, cambiamos de párrafo. Pero son por lo menos 10 renglones lo que van a escribir para contestar estas 2 preguntas que tienen que ver con el plagio. Y por último, lo mismo, 2 párrafos de al menos 5 líneas donde van a atender estas 2 preguntas que tienen que ver con el tema de las expectativas y cómo se han sentido ustedes con el programa de prepa en línea CEP.
muy importante atender la pregunta ¿por qué? Es un ejercicio de análisis, de reflexión y de redacción. La rúbrica es muy específica en cuanto a la manera en la que calificamos estos puntos. Tenemos la rúbrica de calificación, que es lo que les digo, siempre es muy importante revisarla. Y tenemos redacta con claridad sus expectativas, o redacta de forma general, o redacta vagamente sus expectativas en el campo cognitivo. Justifica de forma superficial o de plano no redacta sus expectativas. Todo eso yo lo tengo que revisar conforme a la rúbrica y entonces empiezan a bajar los puntos cuando ustedes escriben textos vagos. Muy importante igual acá en el pensamiento crítico, compara pero no considera las ventajas o presenta una reflexión objetiva. Ustedes quieren estar siempre en esta columna en la que compara y valora las ventajas de estudiar su bachillerato en prepa en línea CEP. Entonces, en este sentido es muy importante cumplir con todos esos puntos. Yo entiendo que a veces no es sencillo desarrollar textos, sobre todo cuando no tenemos la costumbre de hacerlo, pero es una habilidad que necesitamos trabajar para que puedan continuar exitosamente en su camino como estudiantes de prepa en línea, puesto que es una actividad que van a tener que realizar constantemente. Voy a cerrar la ventana que tiene para citar en formato APA. De cualquier manera voy a copiar y pegar en el chat el vínculo para acceder al chat, ¿vale? Para que lo puedan tener. Esa página es muy útil y de verdad les recomiendo que la tengan pendiente. Ahora, listo, Rigoberto. Rich, eres Rigoberto, ¿verdad? Listo, gracias. Gracias, Rich. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, disculpe, maestra, tengo una pregunta. Sí, Marisol. A la sesión pasada me pareció entender, no sé si esté bien, que cuando uno manda su actividad, ya la envía, y usted hace la retroalimentación, ya se queda con esa calificación. O sea, no importa que nosotros lo bajemos, lo volvemos a editar antes de tiempo y que pues podamos presentar una mejor calificación, nos quedamos con la primera calificación. Sí, solamente yo la voy a volver a revisar y te voy a volver a retroalimentar si tú subes una actividad, pero la calificación no va a cambiar a menos de que haya sido reprobada la primera vez. De cualquier forma, es un ejercicio pues muy válido y que yo reconozco mucho el esfuerzo. Sin embargo, la única condición para que yo pueda cambiar una calificación sería que estuviera reprobada la primera vez. Y esto realmente responde a un tema, imagínate que son 90 aspirantes casi en este grupo y que yo califico pues 180 tareas a la semana y que cada vez que alguien tiene una calificación de 86, 89, etcétera, lo va corrigiendo hasta que llega al 100 en base a las retroalimentaciones. Entonces realmente sería un ejercicio que no termina. Y por eso es como esta regla, ¿no? La única condición para cambiar una calificación es que la actividad esté reprobada la primera vez. Sin embargo, tú estás en libertad de repetir tu actividad si así lo quieres o de corregir los puntos que yo te haya marcado y yo igualmente la voy a leer, igualmente te voy a dar una segunda retroalimentación, pero tu calificación no cambia. ¿Maestra? Ok, maestra, muchas gracias. ¿De qué, Marisol? ¿Itzel? No te escucho muy bien, Itzel. Y en dado caso de que la actividad no la haya calificado, ¿aún se puede corregir? La actividad, ¿aún se puede corregir? En caso de que tu actividad no haya sido calificada. Ajá, ¿aún todavía la podemos bajar, corregir y volverla a subir?
Ajá, no estoy segura si tú vas a poder bajar la actividad de la plataforma, pero lo que sí Ok. puedes hacer, y yo te recomiendo que lo intentes, no todos los asesores lo hacen y no con todos los asesores te da tiempo, porque hay asesores que califican con mucha inmediatez, pero tú puedes escribir a tu asesor y decirle, asesor, quiero corregir mi actividad y le pido que me deje pendiente la calificación, por favor. Entonces, pues tú lo que sí necesitas es hacerlo pronto porque el asesor no se puede pasar de las 72 horas para calificar una actividad que ya está arriba de la plataforma. Entonces necesitas como ser veloz en hacerlo y pedirle a tu asesor esa oportunidad de volver a subirla. Ah, ok. Gracias. De Keitzel. Bueno, seguimos entonces. Ustedes ya vieron acá, tienen actividad integradora 5, actividad integradora 6, dos actividades formativas esta semana que son los cuestionarios y la actividad socioemocional. Recuerden, solamente van a subir estas dos actividades a plataforma. Ahora, las encuestas. Es sumamente importante recalcar que deben contestar estas encuestas. Ya hablamos la semana pasada o la sesión pasada me parece acerca de que estas encuestas son 100% anónimas, no hay manera de saber quién está contestando ni cuál es su opinión, pero de cualquier forma es una opinión muy valiosa y es una opinión que tiene peso para el programa de prepa en línea y para el desarrollo de actividades. Cuando ustedes están opinando sobre el módulo propedéutico, lo que están haciendo es ayudar a que los siguientes aspirantes de generaciones que vendrán después de ustedes tengan un mejor contenido en cuanto al módulo y un mejor manejo de los recursos. Ya me habían hecho el comentario acerca de que hay recursos que no están actualizados. Es un buen momento también para comentar eso en el cuestionario. Yo de todas maneras ya pasé ese comentario a los desarrolladores de diseño curricular. Pero lo que sucede cuando ustedes contestan esto es eso, que están ayudando al mejor desarrollo y al mejor servicio de la plataforma. Al mismo tiempo, hay compañeros en módulo 1 que están contestando en esta misma semana sus encuestas y lo que hacen es asegurar que ustedes tengan un mejor servicio y un mejor desarrollo de módulo 1 cuando les toque cursarlo. Entonces, esa es la importancia de estos cuestionarios. De alguna manera son, más bien, no de alguna manera, son cuestionarios que son obligatorios. Es importante contestarlos completos y hasta el final. Si ustedes no hacen esto, no van a poder acceder a los contenidos de semana 4. ¿Cuál es la importancia de hacer esto? He tenido aspirantes que resulta que en semana 4, el día jueves, me dicen, asesora, no sé por qué, pero no puedo abrir los recursos de semana 4, en el jueves. Entonces yo en ese momento les digo, tienes que contestar los cuestionarios. Se tardan a lo mejor un día o 2 días en contestar los cuestionarios y ya solamente les quedan los días de fin de semana para contestar el proyecto integrador. Y no solo eso, sino que ya no tienen oportunidad de cumplir con las características de foro integrador por haber iniciado tarde en la semana. Entonces es muy importante contestar estos cuestionarios. Ya mandé yo un recordatorio en el foro de novedades, ya estamos hablando de ellos hoy y hablamos de ellos la semana pasada. Por favor tómenlo en cuenta siempre. En semana 3 hay que responder esos cuestionarios para que no se vean pues mermados sus resultados de semana de cierre por no haber compartido su opinión. Voy a cerrar semana 3 y vamos a trabajar ya entonces en estos 15 minutos que nos quedan en el tema del foro integrador. El foro integrador es el único foro de sus módulos que se evalúa. Todos los módulos tienen un foro integrador y el foro integrador tiene como objetivo integrar, como su nombre lo dice, al igual que el proyecto, todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo del módulo. En el cuadro de calificación, ustedes pueden ver acá que el foro de integración tiene un valor del 8% de su promedio final.
Es decir, solamente el foro integrador tiene más valor que alguna de las actividades integradoras. Entonces ahí ustedes pueden también medir la importancia de participar correctamente de este foro. Este foro integrador tiene, como ya les dije, el objetivo de integrar sus conocimientos, pero sin embargo también tiene un valor muy específico en cuanto al aprendizaje y a la discusión que se da en el foro integrador con sus compañeros. Tenemos el foro aprendiendo, que es normal, el que tenemos cada semana, igual para poner sus dudas, poner recursos, etcétera, el mismo funcionamiento, pero en la parte de actividades van a encontrar este botón que es el foro de integración. Ahora, el foro de integración, al abrirlo, tiene la misma descripción que cualquier actividad, ¿de acuerdo? Pero tiene dos características que son muy importantes comprender. Para que ustedes puedan tener una calificación buena dentro del foro de integración, hay dos cosas principales con las que deben cumplir. La primera es que deben de participar del foro en al menos 5 días diferentes de la semana. O sea, si voy a empezar a participar el lunes, debo participar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero debo participar 5 días de la semana. No necesariamente tienen que ser los 5 días consecutivos. A lo mejor participo el lunes y luego el martes ya no pude entrar. Participo miércoles, jueves y luego el viernes ya no entré. Pero entonces solo llevo 4 días y tengo que forzosamente poner una aportación sábado o domingo para cumplir con 5 días diferentes de participación. Es muy importante tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Por lo menos para que yo los pueda calificar y que yo les pueda poner una calificación al foro, deben de entrar 3 días diferentes de la semana. Eso lo veremos acá en la rúbrica. En esta parte de acá. Para poder tener el mayor puntaje, ingresa y participa en el foro continuamente, es decir, 5 días a la semana. Y la última columna evaluable es ingresa y participa en el foro durante 3 días de la semana. Si ustedes entran 2 días o 1 día a la semana a hacer sus aportaciones, inmediatamente yo les tengo que poner 0 puntos. ¿De acuerdo? Ya no hay una columna que me diga entró 2 días o entró 1 día. El mínimo para ser evaluable es que ustedes participen del foro durante 3 días diferentes de la semana. ¿De acuerdo? Y la otra que tienen es que deben hacer 5 aportaciones mínimo al foro. Es muy importante entender que este número es un mínimo. Hay aspirantes que participan 7 o 15 o 20 veces del foro porque se empieza a generar una discusión muy interesante debido al planteamiento del foro que ahora vamos a ver. Pero 5 es el mínimo que ustedes deben tener. Para poder estar en el campo experto necesitan 5 aportaciones o más. Y como última oportunidad necesitan 3 aportaciones. 2 aportaciones o una inmediatamente se convierte en un foro no evaluable. ¿De acuerdo? Ahora, por eso es que a mí me gusta hablar del foro de integración en este fin de semana 3, porque para que ustedes puedan estar pendientes y el día lunes, iniciando la semana, en cuanto se abra el foro, puedan empezar a hacer sus aportaciones y se fijen de hacer sus aportaciones 5 días diferentes de la semana. ¿Cómo vamos a hacer estas aportaciones? Bueno, la pregunta planteada en el foro es ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Esta es la pregunta que debemos responder. ¿De acuerdo? Entonces, en mi aportación número 1, es decir, la primera vez que yo escriba en el foro, lo que voy a hacer es contestar esta pregunta. En mi opinión, ¿qué es lo que se necesita para poder tener éxito al estudiar de forma
virtual al estar en una plataforma en línea. Esa será mi primera aportación. Después tengo la aportación 2, 3 y 4. Las aportaciones 2, 3 y 4 o las intermedias, digamos, porque a lo mejor voy a hacer muchas más aportaciones, lo que pretenden es tener interacción con mis compañeros dentro del foro. Entonces, mis siguientes aportaciones son en respuesta a lo que mis compañeros han dicho a esta pregunta. Es decir, a lo mejor Atsiri pone en su primera aportación qué se necesita para ser un estudiante exitoso en línea y ella pone, es muy importante organizar el tiempo, ¿no? Y pongamos que Rigoberto pone, es muy importante asignar una hora específica del día para trabajar. Esas serían sus primeras aportaciones, ¿de acuerdo? Claro que estas aportaciones pueden ser más largas, esto es únicamente un ejemplo. La segunda, tercera y cuarta aportación de Atsiri deben ser comentarios a lo que sus compañeros han dicho, por lo cual Atsiri puede responder a Rigoberto y ponerle, estoy de acuerdo contigo, Rigoberto, para mí funciona mejor trabajar en las horas de la tarde. ¿Cómo te acomodas tú mejor en el tiempo para poder llevar a cabo tus actividades? Esa sería una segunda aportación. Digamos que Rich le va a contestar a Atsiri, pues yo trabajo mejor durante la mañana porque es cuando tengo más tiempo libre y estoy como mejor concentrado. Esa sería la segunda aportación de Rigoberto. Ya cuando está contestando y se está generando una interacción con sus compañeros. Entonces, así deben de ser las aportaciones intermedias. Quiero decirles intermedias para entender que pueden ser más de 5. En la primera voy a contestar esta pregunta. En las intermedias, que deben ser por lo menos 3, voy a tener esta interacción con mis compañeros, intercambio de saberes, de opiniones, etcétera. Las que sean necesarias durante la semana. Y como última aportación, no le quiero llamar la número 5, pero sí sería la última, es una conclusión en la que integres las aportaciones de tus compañeros. Entonces, mi conclusión no va a ser igual a mi primer planteamiento, donde yo diga, es muy importante organizar el tiempo. Mi última participación tiene que tomar en cuenta lo que han dicho mis compañeros en el foro. Por eso es importante entrar diario y leer lo que han dicho los compañeros para poder formar una conclusión en base a eso. A lo mejor la conclusión podría ser algo como: buenas noches, he estado reflexionando acerca de lo que han puesto aquí. Yo inicialmente pensé que la organización del tiempo era lo más importante, sin embargo, gracias a leer sus aportaciones, me doy cuenta que también la comprensión lectora es un punto clave para poder tener éxito. O algo por el estilo. El chiste es que su última aportación debe ser una conclusión que tenga que ver con lo que han dicho sus compañeros y con este intercambio que se ha generado. El foro de integración de verdad es un espacio que se torna muy interesante cuando los aspirantes entran y leen lo que han dicho sus compañeros y empiezan a generar este intercambio. Se vuelve un espacio de verdad de aprendizaje colaborativo muy, muy interesante. Pero no solo eso, sino que, pues bueno, tiene un 8% de peso su calificación, por lo cual es súper importante que puedan cumplir con él, tal con las especificaciones que se solicitan desde el día lunes, para que si en algún momento en la semana se ven impedidos para entrar a participar en el foro, pues no sea ningún problema y puedan igualmente cumplir con los 5 días de participación. Quiero preguntarles si hay alguna duda. Itzel, no sé si ya te quedó más claro el tema del foro integrador o si hay alguna duda más con la que te pueda ayudar para ser más específica con la explicación y que no tengas dudas de cómo participar del foro. No, maestra, gracias a ustedes. Muchas gracias, Itzel. Les abro el micrófono por si tienen dudas, preguntas o algo que no haya quedado 100% claro. Es importante decirles que si ustedes entran a lo mejor el lunes
y ponen su primera aportación, pues entonces tomará un tiempo para que algún compañero les responda a lo que ustedes han escrito. A veces ha habido aspirantes que me escriben, asesora, ya es miércoles y nadie me ha contestado a mi aportación. No se preocupen, no deben esperar que alguien responda a su aportación. Ustedes pueden directamente comentar a las aportaciones de sus compañeros y esos cuentan como participaciones de cualquier manera. Lo que sí es que es bueno para ustedes y es un gesto también de compañerismo, que si ven que hay algún compañero que hizo una aportación la cual no ha sido comentada, pues traten de comentar también esas aportaciones para ayudarle al compañero a completar lo que tiene que hacer. ¿Sí, Atsiri, te escucho? Por ejemplo, si las contestaciones son cortas, de que estoy de acuerdo contigo, ¿se puede o debe de ser, o sea, que nos esmeremos un poquito más? Pues eso lo voy a dejar un poco a que tú lo consideres. Sin embargo, vamos a revisar acá de nuevo la rúbrica. Porque tus aportaciones, me parece que eso está acá. Sus aportaciones son reflexivas y relevantes. Eso es algo que yo evalúo conforme a la rúbrica. Sus aportaciones promueven el diálogo y la generación de conclusiones del tema. Entonces, todo eso está dentro de la rúbrica de calificación. O su aportación no permite que se genere un diálogo ni concluir a partir de ella. Entonces, si yo entro al foro los 5 días de la semana, pero los 5 días de la semana pongo, compañeros, buenos días, les deseo excelente tarde, pues mis aportaciones no tienen que ver con el tema, no estoy cumpliendo con las especificaciones, ni tampoco están generando ningún diálogo. Entonces son aportaciones que yo no puedo tomar en cuenta como válidas. No sé si con eso estoy contestando tu pregunta, Siri. Sí, muchas gracias. De que con gusto. ¿Alguna otra duda en cuanto al foro integrador o en general acerca de las actividades de semana? Bueno, si no es así, entonces los dejo que vayan a descansar. Ya espero que todos hayan puesto su nombre en la lista para poder tomar asistencia. Les deseo excelente fin de semana. Descansen mucho. Felicidades por haber llegado ya. El foro solo se abre los días lunes. No, bueno, el foro va a estar disponible a partir del lunes, pero va a estar abierto todos los días. O sea, tú solamente vas a poder participar de él a partir del lunes que se abren las actividades de la semana. Qué bueno, Rich, que todo está claro. Les deseo excelente semana, bueno, fin de semana, que descansen, que estén pues bien, a gusto, sanos, y nos veremos el día miércoles. Ya hablaremos más acerca de su semana de cierre. Les felicito por estar a escasos 9 días de terminar su módulo propedéutico y recuerden que estoy pendiente de ustedes y lista para cualquier duda, cualquier aclaración o comentario. Muchas gracias, chicos, y los veo el miércoles.